¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Yo estoy aquí en el centro de Coronado, pero muy cerquita, en la escuela José Ana Marín, en San Isidro de Coronado, fue donde ocurrió un incidente la tarde de este lunes, cuando un estudiante de 5º grado agredió a uno de 4º. Esto provocó que hoy los padres estuvieran muy asustados relacionados a este tema. Todos los detalles yo se los voy a presentar a continuación. Eran las 3:30 de la tarde de este lunes, el segundo recreo aquí en la escuela José Ana Marín en Coronado, cuando dos estudiantes crearon un pleito que uno le provocó al otro una herida tan fuerte que lo envió hasta el hospital. Por eso estamos aquí, porque vamos a consultar cuál es la versión de la escuela de qué fue lo que sucedió. Buenos días, para hablar con el director o la directora. Sí, por favor. Gracias. El director de este centro educativo no está y no hay nadie autorizado para dar declaraciones. Sin embargo, los compañeros que me atendieron sí me confirmaron el hecho como lo hemos explicado. Hay una madre de familia que nos va a narrar qué le explicó su hija cuando llegó a casa. Ella salió llorando que habían cortado un niño y estaba completamente asustada. No solo ella, también sus compañeras estaban llorando porque eran chorros de sangre, y cuando fueron a ver a la dirección, el chiquito se agarraba a la cabeza, o ya donde me estaba contando también, y hasta mi hijo también me contó de que les revisaron los bultos y que también habían encontrado navajas dentro de los bultos. ¿No tienen miedo de ir a la escuela? Bueno, mi hija sí, ayer ella dijo que ella no quería volver porque sino que iban a pasar las mismas cosas que le estaban pasando al niño. Por este portón ingresó la Cruz Roja para atender a este pequeño de 11 años víctima de una agresión con un arma como esta llamada manopla, que se coloca en 4 dedos y obviamente provoca un golpe más fuerte. Nosotros intentamos conocer la versión de la Cruz Roja de aquí de Coronado y ellos nos explicaron que el pequeño fue trasladado hasta la clínica de esta comunidad. Ahí nos dijeron que no recibieron ninguna atención de este tipo. Sin embargo, hay otros padres de familia que dicen que estos hechos son cada vez más recurrentes en esta escuela. El caso que había con mi nieto es que aparentemente le quitaban la merienda todos los días, que sepa yo, y andaba todo minado. Un día vino con el pantalón roto, varias vino golpeado y nunca le quería decir nada a los papás. Esta escuela tiene cámaras de seguridad y según la dirección esa será la principal evidencia para definir qué fue lo que ocurrió en este caso. Y eso que ustedes están viendo en pantallas es esta conocida manopla, un arma que se coloca en los 4 dedos y que por obviedad va a provocar un golpe más fuerte. En algunos casos hasta tienen algunos dispositivos que provocan heridas, que en este caso fue lo que ocurrió en la cabeza de este niño. No sé si mis compañeros tienen alguna pregunta en el estudio. Sí, Pablo, en realidad pues asusta bastante porque uno como mamá no se imagina, esto supera el bullying por mucho, estamos hablando de una agresión que podría ser perfectamente penal, es decir, es una agresión entre dos menores con un arma blanca. ¿Qué dicen los papás? Ahora que usted hablaba con esta señora, si ella tiene algún tipo de temor por sus propios hijos, porque el chiquito es mayor, es decir, tiene que tener diálogo con los otros menores también. Y relacionado a ese tema, nosotros intentamos dar con la mamá de este pequeño agredido, sin embargo no pudimos lograrlo. Eso sí, en la dirección, los compañeros del director nos explicaron que la mamá ayer en la tarde solicitó las cámaras que están ubicadas en la escuela porque al parecer ella se iba a interponer algunas medidas judiciales contra este pequeño, y también nos explicaban las personas de este centro educativo que el roce entre estos estudiantes se venía dando desde tiempo atrás. Ellos se percataron en pleno recreo de que algo estaba ocurriendo. Cuando llegaron se encontraron a este menor de 11 años ensangrentado y ahí fue donde llamaron a la Cruz Roja para ya tomar medidas con lo que ocurrieron. Pablo, con el MEP específicamente sé que hay un protocolo de bullying, porque desgraciadamente lo he tenido que usar, pero con el tipo de este tipo de agresión, con este tipo de violencias, ¿el MEP también mete mano o simplemente apoya a los papás por si quieren hacer una denuncia de causa penal? En otras oportunidades, cuando ya he realizado informaciones relacionadas a este tema y que durante este año han sido muchísimas, para que el MEP
intervenga en este tipo de casos, tanto el centro educativo como los padres se tienen que acercar hasta el MEP para realizar la denuncia correspondiente. Ahora, el caso del arma, Pablo, es una manopla que evidentemente no se vende en cualquier lugar. Alguien tuvo que haber mediado para dársela al menor, porque él no la puede conseguir en una pulpería, eso no se consigue así a la libre. Sí, de hecho también nos estaba conversando esta mamá que después de lo ocurrido, los docentes de este centro educativo empezaron a revisar los bultos de todos los estudiantes y de hecho en otro estudiante se encontraron una navaja. Así que yo creo que es algo recurrente y que muchos padres de familia, como ustedes lo decían al inicio, envían sus hijos a la escuela con la intención de saber de que se van a educar y que van a estar bien, pero hay otros que llegan también a provocar este tipo de situaciones que tanto preocupan a los padres de este centro educativo y de todos en general, porque imagínense que el Ministerio de Educación Pública solo el año pasado atendió 110 casos de agresiones, entre ellas son 5 por abuso cibernético, 37 por abuso físico, como en este caso, y 68 por abuso verbal. Tomando en cuenta que estos 110 casos son los reportados tanto por centros educativos como los padres. Y el MEP en varias ocasiones ha afirmado que no en todos los casos los padres de familia o los centros educativos reportan este tipo de agresiones, que son 5 en abuso cibernético, 37 abuso físico, 68 abuso verbal, 110 solo el año pasado, así que bastante preocupante y es responsabilidad no solo de los centros educativos, sino también de los papás, porque esto viene desde la casa. Así es, Pablo, y de hecho eso es lo que le iba a comentar. Nosotros como papás a veces pensamos que tenemos que dejarle la crianza a los maestros y ellos simplemente son una guía de educación para que aprendan. Esto viene desde la casa y violencia sigue con violencia, es decir, tuvo que haber tenido algún ejemplo este menor para que actúe de esa manera. No es normal que un pequeño, tan pequeño de 11 años, vaya a actuar así. Evidentemente, así que este tipo de informaciones ojalá que también sirvan como conciencia para todos los padres con los actos que realizan en sus casas, por el tipo de programación que también ven sus hijos, que evidentemente generan todo ese tipo de agresiones y que van a tener otras víctimas en la propia escuela. Pablo, me parece sorprendente que a pesar de que no está el director, no hubiera un auxiliar o una orientadora o la misma secretaria de dirección que nos quisiera atender como medio de comunicación por este tipo de cosas. Cuando usted ingresa, ¿cuál fue el trato que tuvo? Porque usted menciona en el pase que a usted le mencionaron que sí había ocurrido el hecho. ¿Quién se lo comunica a usted? ¿Alguna de las conserjes o son maestras? Tiene que existir una preocupación también como profesores, porque en años atrás vimos hasta agresión del homicidio de una directora por parte de un alumno de un colegio. Entonces, los maestros también tienen que estar asustados con este tipo de hechos. Sí, y ahí es cuando uno se pregunta si todo el centro educativo está informado con lo que sucedió y hay temor, ¿por qué solo una persona puede dar declaraciones respecto a lo que están ocurriendo? Cuando yo ingresé ahí y solicité hablar con el director, tardaron como unos 10 o 15 minutos para darme una respuesta. Después me indicaron que podía ingresar y me dijeron que estaba fuera del centro educativo porque hoy se realizan las elecciones de la Asociación Nacional de Educadores, de ANDE. Habían otros funcionarios de este centro educativo. Cuando yo les consulté que venía por este hecho en específico, una de ellas me aseguró con la cabeza que sí había sido cierto. Cuando yo les volví a consultar si ese hecho había ocurrido, me aseguraron que sí, pero que el único autorizado para referirse al caso con esta situación era el director, que el día de hoy no iba a estar y que quizás mañana sí nos podía atender. Sin embargo, miércoles, jueves y viernes, varios educadores estarán fuera de las aulas por estas elecciones de ANDE. Pablo, yo sé que usted llegó bastante temprano a cubrir esta noticia que nos interesa de verdad de sobremanera a nivel nacional. Los papás que estaban en el lugar, ¿usted logró consultarles? Uno de ellos le mencionó, me parece que le dijo que no era la primera vez que ocurría un hecho de violencia de esa magnitud en esa escuela. Sí, de hecho, cuando nosotros llegamos, ahora los estudiantes, la mayoría llegan en buseta, entonces son otras las personas los responsables y de igual forma ahora al finalizar la tarde también se iban en buseta, entonces eran muy pocos los padres de familia que estaban cerca del centro educativo. Sin embargo, yo sí hablé con vecinos del centro de esta escuela y nos explicaron que no es la primera vez que ocurren este tipo de situaciones, que de hecho una de las madres vecinas nos explicaba que la semana anterior
cuando fue a dejar a su hijo a la escuela, escuchó que una maestra le decía a la otra que ella no entendía cómo ese chiquito trataba a los demás estudiantes, así que ya no sabía qué hacer para poder intervenir con ese estudiante. El otro señor, el que nos dio la entrevista, también nos estaba explicando que su nieto fue víctima de bullying por mucho tiempo. Llegaba todos los días y regresaba a la casa con mucho miedo, explicando de que no pudo comer porque otro estudiante le quitaba la comida, después llegó con el pantalón roto, otro día llegó golpeado, otro día le robaban los cuadernos, hasta que la madre de familia se tuvo que acercar al centro educativo para intervenir en el caso de su hijo. Bueno, vamos a esperar entonces qué respuesta da el director con lo que está ocurriendo y qué proceso se le irá a abrir a este menor para que no peligre el resto. Pero también hay que hacer una evaluación porque no todo solo es el problema del niño que cometió la agresión, tiene que haber algo atrás y solamente los especializados y estudiados podrán determinarlo. Pablo, muchísimas gracias por este reporte.